La lluvia caía con fuerza aquella noche, golpeando los cristales enormes de la mansión como si quisiera entrar y arrastrarlo todo. El trueno iluminaba por momentos los pasillos elegantes y el eco de los tacones de Camila resonaba en la escalera. Estaba cansada, con el cuerpo pesado por los 7 meses de embarazo, pero aún así bajó, sosteniéndose con una mano en la barandilla y con la otra acariciando su vientre. Sabía que Daniel, su esposo, estaba a punto de marcharse, pero aún tenía la esperanza, pequeña y desesperada, de que se detuviera y mirara atrás. Él no lo hizo. Caminaba rápido hacia la puerta principal con un maletín en la mano y el rostro endurecido. Su abrigo caro colgaba perfectamente planchado sobre sus hombros y su perfume, el que ella le había regalado en su último cumpleaños, aún flotaba en el aire. «Daniel», murmuró ella con la voz quebrada, apenas audible por encima de la tormenta. «¿De verdad vas a dejarme ahora?» Él se detuvo, giró el rostro hacia ella y la miró como si fuera un peso que debía soltar. «Camila, ya no eres suficiente para mí», sus palabras eran frías, afiladas. «Y ese hijo, no cambiará nada. No voy a quedarme en esta cárcel. He encontrado a alguien más, alguien digno de mi mundo». La joven sintió un vacío tan profundo que por un instante pensó que no podría sostenerse en pie. El bebé dentro de ella se movió, como si respondiera al dolor de su madre. Un sollozo se le escapó, pero no cayó de rodillas, no lo persiguió. Solo lo observó alejarse, grabando cada palabra en su memoria. Cuando la puerta se cerró tras él, la mansión, tan grande y lujosa, se volvió una prisión silenciosa. Camila se quedó de pie, abrazándose el vientre, sintiendo que no solo había perdido a un marido, sino que la habían despojado de toda dignidad. Esa noche lloró hasta quedarse sin fuerzas y con el amanecer tomó una decisión: no volvería a rogarle a Daniel, ni por amor ni por dinero. Al día siguiente, recogió una maleta pequeña con lo poco que podía cargar. Algunas mudas de ropa, unos documentos y un par de joyas que pensaba vender en caso de necesidad. Nadie en la familia de Daniel quiso ayudarla. Para ellos Camila era la mujer sencilla que nunca había estado a la altura de su apellido. Así que salió sola con un hijo en camino y un corazón hecho pedazos. La vida que siguió fue dura, cruel. Los primeros meses Camila vivió en una pequeña habitación alquilada en las afueras de la ciudad. El dinero de las joyas apenas alcanzaba para pagar el alquiler y las consultas médicas. Hubo noches en las que cenaba solo un pedazo de pan y un vaso de agua, guardando el poco alimento que tenía para el bebé que llevaba en el vientre. Cuando finalmente dio a luz, en un hospital público saturado y frío, se sintió más sola que nunca. El llanto de su hijo, Gael, la hizo sonreír en medio del cansancio, pero también la llenó de miedo. Tenía un pequeño ser que dependía de ella, y nada más que su voluntad para sacarlo adelante. Trabajó en lo que pudo. Primero como cajera en una tienda, luego limpiando casas. Llevaba a Gael con ella en una carreola vieja porque no tenía con quién dejarlo. Los patrones la miraban con desdén, pero ella aguantaba todo. En cada crítica, en cada rechazo, encontraba una chispa de orgullo. Estaba sobreviviendo. El punto de quiebre llegó cuando, en medio de una feria local, Camila comenzó a vender ropa que ella misma confeccionaba por las noches. Eran piezas sencillas pero con un detalle único que llamaba la atención. Una mujer influyente que pasaba por ahí se enamoró de uno de sus vestidos y le pidió más. Así nació su primer cliente importante. Camila comprendió entonces que tenía un don. Siempre había amado la moda, el diseño, y aunque no tenía estudios formales en administración ni en comercio, poseía una habilidad natural para negociar. En pocos meses, lo que empezó como un puesto en la feria se convirtió en un pequeño taller de costura. Contrató a 2 mujeres que, como ella, necesitaban trabajo urgente, y juntas empezaron a crecer. El camino no fue fácil. Hubo deudas, proveedores que la engañaron, clientes que no pagaron. Más de una vez estuvo a punto de perderlo todo. Pero cada vez que miraba a Gael dormir, se prometía no rendirse. Su hijo merecía un futuro distinto y ella iba a construírselo con sus propias manos. Años después, la marca artesanal de Camila se convirtió en una cadena de boutiques de lujo. Su estilo, elegante y auténtico, conquistó a una clientela exclusiva. Pero ella no se detuvo ahí. Con el capital que fue acumulando, comenzó a invertir en bienes raíces, luego en tecnología emergente. Aprendió de cada socio, de cada libro, de cada experiencia.
No había universidad ni título que la avalara, pero tenía algo mucho más poderoso: hambre de superación. En poco más de una década Camila había levantado un conglomerado internacional, C&G Global, un imperio que abarcaba moda, inmobiliarias, finanzas y tecnología. Los periódicos hablaban de ella como la mujer de acero, la empresaria que había salido de la nada para convertirse en una de las multimillonarias más jóvenes y poderosas del continente. Mientras tanto, Daniel seguía otro camino muy distinto. Después de dejar a Camila, vivió unos años de lujos desmedidos junto a la mujer por la que la había abandonado. Pero la ambición y la falta de visión lo llevaron a tomar decisiones catastróficas. Malas inversiones, negocios turbios y caprichos costosos lo arrastraron a la ruina. Sus socios lo abandonaron, sus propiedades fueron embargadas y aquella amante, al ver que ya no quedaba fortuna, lo dejó sin mirar atrás. La ironía era cruel: él, que la había despreciado por considerarla indigna de su mundo, había perdido todo, mientras ella, a quien dejó embarazada y sin un centavo, se había convertido en una leyenda viva. Daniel no lo sabía aún, pero pronto estaría frente a la escena más humillante de su vida: ver a Camila regresar con más poder del que él jamás había soñado, y descubrir que el hijo que ignoró era ahora el heredero de un imperio que eclipsaba por completo su nombre. El hospital estaba sumido en un silencio inquietante. Solo se escuchaban pasos apresurados de médicos y el murmullo de máquinas en los pasillos. Alejandro caminaba de un lado a otro en la sala de espera, incapaz de sentarse. Miraba el reloj una y otra vez, pero las agujas parecían no avanzar. La angustia lo carcomía, una sensación desconocida para alguien acostumbrado a controlar el tiempo, las reuniones y hasta la vida de quienes trabajaban para él. No podía dejar de pensar en lo que había ocurrido en el aeropuerto. Aquella súplica que Isabela había pronunciado antes de desmayarse lo perseguía como un eco constante: no dejes que se enteren. ¿Quién no debía enterarse? ¿Acaso había alguien persiguiéndola? ¿O era un secreto relacionado con el hijo que llevaba en el vientre? Por un instante intentó convencerse de que no le importaba. Después de todo, ella ya no formaba parte de su vida. Pero al mismo tiempo, la imagen de Isabela en el suelo, débil y vulnerable, lo había marcado con una fuerza que no lograba ignorar. Finalmente, una doctora salió de la sala de emergencias. Llevaba una bata blanca impecable y una carpeta en las manos. «¿Familia de la paciente Isabela Duarte?», preguntó con voz profesional. Alejandro se adelantó de inmediato. «Yo», respondió sin dudar, aunque técnicamente ya no lo era. La doctora lo miró unos segundos como evaluando la situación, pero no cuestionó nada. «La paciente está estable. El colapso fue consecuencia de una combinación de estrés, agotamiento físico y baja presión. El embarazo está avanzado, pero tanto ella como el bebé están fuera de peligro por ahora. Necesitará reposo absoluto y supervisión médica». Alejandro sintió como un peso enorme se aligeraba en su pecho. Sus hombros se relajaron un poco y soltó un suspiro que llevaba horas conteniendo. «¿Puedo verla?», preguntó con urgencia. «Sí, pero solo unos minutos». «No debe alterarse», respondió la doctora antes de alejarse. Alejandro caminó hacia la habitación señalado. Abrió la puerta con cuidado y se encontró con una escena que lo desarmó por completo. Isabela reposaba en la cama con el rostro pálido pero tranquilo. Su cabello caía suelto sobre la almohada y la luz tenue de la lámpara resaltaba la curva de su vientre. Era una imagen poderosa y frágil al mismo tiempo. Ella giró la cabeza cuando escuchó la puerta y sus ojos, grandes y oscuros, se encontraron con los de él. Durante unos segundos ninguno de los dos habló. Había tanto dolor acumulado entre ellos, tantas palabras no dichas, que el silencio parecía más elocuente que cualquier frase. «¿Qué haces aquí?», susurró finalmente Isabela con voz débil pero cargada de desconfianza. Alejandro se acercó despacio como si temiera que cualquier movimiento brusco la lastimara. «Te vi colapsar. No iba a dejarte sola», respondió con sinceridad. Ella desvió la mirada como si quisiera esconder su vulnerabilidad. «No necesitabas quedarte. Ya no somos nada, Alejandro». Aquella frase fue como un cuchillo directo a su pecho. «Tal vez para ti no somos nada, pero…», hizo una pausa, buscando las palabras. «No pude irme, Isabela. No después de verte así». Ella cerró los ojos unos segundos como intentando reunir fuerzas. Luego, con un hilo de voz, murmuró: «No quería que me vieras en este estado.
mucho menos con este embarazo. Alejandro tragó saliva. Era la pregunta que lo devoraba desde el aeropuerto, pero no se atrevía a formularla hasta ese momento. ¿Es mío?, preguntó, su voz quebrada por la incertidumbre. Isabela lo miró fijamente y en sus ojos se reflejaba un océano de emociones, tristeza, miedo, amor y reproche. Finalmente, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Sí, Alejandro, este hijo es tuyo. El mundo se le vino abajo. Todo lo que había construido alrededor de su orgullo y su vida perfecta se derrumbó en un instante. Un torbellino de recuerdos lo golpeó con fuerza, las discusiones antes del divorcio, los gritos, las acusaciones. Recordó cómo había dejado de confiar en ella, cómo prefirió creer rumores antes que a la mujer que amaba. Nunca imaginó que detrás de aquella separación había quedado una vida creciendo en silencio. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó con un temblor en la voz que lo hacía sonar más humano que nunca. Isabela apartó la mirada clavándola en la ventana como si buscara refugio. Porque tenía miedo, dijo al fin, con la voz rota. Miedo de que me lo quitaras, de que me odiaras tanto que también odiaras a nuestro hijo. Pensé que lo mejor era desaparecer, protegerlo de ti, protegerlo de nosotros. Alejandro retrocedió un paso como si sus palabras fueran un golpe directo. ¿De mí?, repitió incrédulo. ¿Pensaste que sería capaz de odiar a mi propio hijo? No lo sé, respondió ella con un sollozo. Te volviste alguien tan frío, tan obsesionado con tu orgullo y con las apariencias que ya no te reconocía. Yo tampoco me reconocía. Éramos dos extraños compartiendo un techo. Y cuando se rompió todo, no quedaba nada por salvar. El silencio volvió a llenar la habitación. Alejandro sentía que el aire le faltaba. La culpa lo envolvía como una cadena que lo arrastraba hacia lo más hondo. Había sido tan ciego, tan cruel. Se acercó de nuevo y, sin pedir permiso, tomó su mano con delicadeza. Sus dedos temblaban al contacto con la piel suave de ella. No puedo cambiar lo que hice, dijo con la voz cargada de remordimiento. Fui un idiota, lo sé. Pero no voy a dejarte sola otra vez, Isabela. Ni a ti, ni a nuestro hijo. Ella lo miró con sorpresa como si no creyera en lo que acababa de escuchar. Durante años había imaginado ese momento, pero siempre lo había descartado como un imposible. Alejandro Montenegro, el hombre que nunca retrocedía ni pedía perdón, ahora estaba frente a ella reconociendo su error. No sé si puedo confiar en ti, susurró con honestidad. No después de todo lo que pasó. Alejandro asintió, entendiendo el peso de sus palabras. No te pido que confíes en mí de inmediato. Solo te pido una oportunidad. Déjame estar aquí contigo. Déjame demostrarte que no soy el mismo hombre que te dejó ir. Las lágrimas siguieron rodando por el rostro de Isabela, pero esta vez no eran solo de dolor, sino de alivio. Su corazón quería creerle, aunque su mente aún luchaba contra los recuerdos de las heridas pasadas. Si realmente lo dices en serio, murmuró, tendrás que demostrarlo día tras día. Porque ya no soy la misma mujer que esperó por ti entre promesas vacías. Ahora soy madre y todo lo que hago es por este bebé. Alejandro apretó suavemente su mano con una determinación que rara vez mostraba en lo personal. Entonces empezaré hoy mismo. No me iré. Estaré aquí hasta que salgas de este hospital y después también. Quiero conocer a nuestro hijo, quiero cuidarlo, quiero cuidarte. Un silencio cargado de emociones llenó el cuarto. Isabela lo observaba, intentando leer entre sus palabras, buscando señales de sinceridad. Y lo que encontró en su mirada fue algo que no había visto en mucho tiempo: vulnerabilidad. Alejandro, el hombre que nunca se permitía caer, ahora estaba roto frente a ella, dispuesto a reconstruirse. Por primera vez en años, Isabela esbozó una débil sonrisa, casi imperceptible, pero suficiente para encender una chispa de esperanza. Entonces, veremos si esta vez cumples tu palabra, dijo en un suspiro. Alejandro acarició su mano con ternura, como si en ese gesto depositara la promesa de una vida diferente. El secreto había salido a la luz, y con él, una segunda oportunidad que ninguno de los dos esperaba encontrar en medio del caos del aeropuerto. Esa noche, mientras Isabela dormía tranquila bajo la vigilancia de las máquinas, Alejandro se quedó sentado a su lado, observándola en silencio. En su interior, tomó una decisión inquebrantable. El dinero, el poder y los negocios ya no tendrían el mismo valor.
Su prioridad, a partir de ese momento, serían Isabela y el hijo que esperaban. El millonario que lo tenía todo descubrió que, en realidad, había estado vacío. Y lo que más deseaba ahora no era cerrar un contrato, sino recuperar a la mujer que aún amaba y abrazar al hijo que estaba a punto de conocer.